Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 14. Y mientras usted está buscando eso, recordarles lo importante que es que podamos estar aquí con toda la actitud de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Créame, esta serie va a ser muy, muy interesante. Este libro tiene características muy especiales y nos gustaría que usted pudiera aprovechar todo el contenido de este libro con miras a poder acrecentar y crecer espiritualmente. Así que venga hermanos, si usted dice, ay, el próximo domingo toca la siguiente parte del capítulo 1, haga su tarea en casa, léalo con anticipación, trate de sacar sus propias conclusiones y juntos podamos estudiar este libro, que es un libro de verdad muy, muy interesante. Incline su rostro, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte, Señor, de adorarte con nuestras voces, con nuestros talentos, Señor. Gracias por ello. Recibe tú siempre toda la alabanza y toda la adoración con cada una de las cosas que hagamos, Señor. En esta mañana nos disponemos a compartir, Señor, el consejo de tu palabra. Ayúdanos a recibirlo, Señor, a escucharlo y ponerlo en práctica, y que lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia, para cada uno de nosotros a través de este precioso libro de los Hechos, podamos, Señor, entenderlo completamente y podamos, Señor, también llevarlo a la práctica. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermanos, ya tiene Hechos capítulo 1, versículos 1 al 14. Después, hermanos, de un panorama general el domingo pasado del libro de los Hechos, nos queda claro, hermanos, que la historia y el desarrollo de la obra de Jesús continúa más allá de su ascensión narrada en los últimos capítulos de los evangelios. Y nos queda claro que esta, hermanos, es una historia real. No es una historia inventada, no es una historia ficticia, no es algo que a alguien se le ocurrió, es una historia real. Y de ahí que nuestra serie tome este nombre, Hechos, una historia real. Mucha gente dice, hermanos, que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad? Cuando hablamos de libros, cuando hablamos de películas, la gente dice, no, la segunda parte como que ya perdió el encanto de la primera, ya no están los mismos personajes, ya, y siempre le encontramos peros y siempre le encontramos excusas para decir que las segundas partes nunca son buenas, hermanos. Pero Hechos es precisamente eso, hermanos, una segunda parte. Pareciera como un segundo tomo, un segundo libro de una carta, de un libro que empezó en Lucas capítulo 1. El libro de los Hechos es esa segunda parte o continuación del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, y que desarrolla toda la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia, a través de sus apóstoles, de sus discípulos, empoderados por el Espíritu Santo, hermanos. Hechos también es necesario para poder enlazar, hermanos, de manera coherente y precisa el desarrollo y continuación de la obra iniciada por nuestro Señor Jesucristo y que es relatado por cada uno de los escritores del Evangelio, hermano. El libro de los Hechos tiene un escritor, como todas las cartas y como todos los libros del Nuevo y Antiguo Testamento. El libro de los Hechos tiene un escritor, a quien seguramente pues ya hemos leído en más de una ocasión, y que sabe que tiene una forma muy particular de escribir, de relatar, de poner en el papel los hechos que él mismo, y así lo dice en el libro de Lucas, él mismo ha constatado, ha verificado, ha vivido. Y su nombre es Lucas, hermanos. Lucas es el autor del Evangelio según San Lucas, pero también del libro de los Hechos. Lucas, hermanos, no es un apóstol, no es un apóstol como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Es más, hermanos, ni siquiera es judío. Él es, según una referencia que encontramos en Colosenses capítulo 4, es un médico de profesión. Y de repente cuando vemos a Jesús llamar a los apóstoles, no encontramos gente a lo mejor con ese rango o con ese nivel de preparación, pero Lucas es un médico de profesión según Colosenses capítulo 4, pero sabe que a la misma vez él es un compañero muy cercano del apóstol Pablo, que lo acompañó en distintos viajes alrededor del mundo, que vivió, hermanos, investigó y confirmó de manera precisa cada uno de los hechos que plasmó en un principio, hermanos, en algo que parece un mismo libro,
o un mismo relato en dos volúmenes, como ya lo dije anteriormente, el libro de Lucas y el libro de los Hechos, que van dirigidos, hermanos, a una sola persona, a una persona en particular en un principio, pero que después nos vamos a dar cuenta que esto tiene implicaciones para cada uno de nosotros, hermanos. La información narrada en el libro de los Hechos no solamente es de corte histórico, sino también de corte teológico y doctrinal. Al poder ver a través de este libro, hermanos, la continuación de la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles y de la iglesia que Él mismo, hermanos, constituyó, empoderados por el Espíritu Santo, el cual había prometido el Padre con antelación, hermanos. Vayamos al versículo 1 y iniciemos esta aventura a través del libro de los Hechos. El versículo 1 del capítulo 1 dice lo siguiente: en el primer tratado, hablando Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esa frase, en el primer tratado, o Teófilo, denota dos cosas, hermanos. Denota primeramente la persona a la que va dirigida, esto es el destinatario, y la existencia de una carta, de un tratado, de un libro anterior a este libro de los Hechos. Para conocer esto, hermanos, es necesario dirigirnos a Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3, donde encontramos los siguientes versos, puestos de hablando Lucas, que ya muchos han tratado, dice, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron, versículo 2 de Lucas capítulo 1. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El mismo personaje al que se está refiriendo en Hechos capítulo 1, pero en estos versículos podemos encontrar que efectivamente, hermanos, el Evangelio de Lucas es ese primer tratado al que hace referencia el escritor en Hechos capítulo 1. La única diferencia, hermanos, es que en el libro de Lucas, él añade un distintivo al destinatario, y ese distintivo es excelentísimo. Miren, hermanos, esa palabra es muy peculiar porque no se utilizaba como normalmente. O sea, por ejemplo, si yo me dirigía a alguno de mis amigos, yo no iba y le decía, excelentísimo Adrián, aunque sí lo sea, ¿no? Pero normalmente no le digo así. Entonces, que Lucas utilice excelentísimo Teófilo nos da a entender que probablemente esta persona no es un grupo, como algunas personas dicen, algunos dicen que es un grupo al que se dirige, sino más bien es una persona eminente o bien conocida en el ámbito público, o incluso un político importante de aquella época. De igual forma, hermanos, Teófilo, del griego teos y filos, puede significar amado de Dios o amigo de Dios. En cualquiera de esas dos variantes, la idea central implicada en ese nombre es la afinidad o amor de Dios hacia la persona, hermanos. Y esto me hace pensar que tanto la obra relatada en el Evangelio de Lucas como la obra relatada en el libro de los Hechos tiene que ver con Dios mostrando su amor hacia cada uno de nosotros, hermanos. Según dice Romanos 5:8, o si lo queremos ver de otra forma, pues para aquellos a quien ahora hemos sido denominados amigos de Dios, según se entiende en el versículo 10 de ese mismo capítulo de Romanos 5. Mire, hermanos, la razón por las que a veces las cartas son escritas es para poder relatar el amor de Dios hacia el mundo. Y Lucas y Hechos no son una excepción de ellos. Sigamos adelante en el versículo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Estamos en la parte final del versículo 1 de Hechos capítulo 1, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En ese primer versículo, hermanos, no solo nos presenta el destinatario, sino de una manera general, Lucas resume el contenido de ese primer tratado, haciendo énfasis en las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y si bien, hermanos, la obra redentora de Jesús y el sacrificio que llevó a cabo, no se le tiene que agregar nada y no debemos pensar que algo faltó, hay algunas cosas que Jesús estaba empezando a hacer.
entre ellas la proclamación del Evangelio, la institución de la iglesia y la enseñanza del reino, así como la manera de vivirlo. Nosotros, hermanos, como la iglesia de Cristo, como discípulos de Él, como creyentes, tenemos una sola responsabilidad. Y es, hermanos, hablar de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. Estas dos cosas deben dictaminar todo lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no podemos especular, y es donde mucha gente a lo mejor tergiversa lo que Dios ha revelado en su palabra. Si nosotros simplemente nos apegáramos a hablar acerca de lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, hermanos, las cosas fueran distintas. La gente entendiera de una mejor manera la revelación de Dios a través de su palabra. Pero más de uno conocemos a personas que hablan cada disparate por salirse de estos dos criterios, de hablar de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. Asimismo, hermanos, Jesús habló acerca del reino. Muchas ocasiones es relatado durante los evangelios que Jesús habló acerca del reino. Y la enseñanza del reino, así como la manera de vivirlo, es algo que nosotros debemos modelar, pero también enseñar, hermanos. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire, hermanos, ahora Lucas pone una marca, pone como una separación, como una división en cuanto al relato que está él escribiendo. Hasta el día, dice él, en que fue recibido. O sea, hasta aquí llegó este primer volumen del relato, esta primera parte del escrito, hasta donde Jesús dice fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Dejando claro, hermanos, que a partir de ese momento empieza otro capítulo de la historia. Y así es, hermanos, a partir de que Jesús es recibido en el cielo, empieza una historia completamente distinta para cada uno de los creyentes en Jesús. Deja claro, hermanos, que a partir de ese momento empieza otro capítulo en la historia y anticipa que lo que está por relatar tiene un alto grado de importancia y que sin duda tiene relación con lo que ya se ha escrito anteriormente. Lucas está generando una expectativa para Teófilo, para la gente que va a leer esto. Y les dice, aquí terminó esta primera parte, pero lo que viene tiene implicaciones para toda la humanidad, para cada uno de nosotros. Es en ese momento donde las palabras dichas por Jesús en Juan capítulo 16, hermanos, versículo 7, parecen cobrar sentido. Cuando mencionó el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice él, el Consolador no vendría a vosotros. La obra de nuestro Señor continúa, pero ahora a través del Espíritu Santo, hermanos. Era algo que no se había dado con esa presencia, con esa fuerza, hasta que Jesús no fue recibido arriba con gloria. Y por eso era importante que Él se fuera. Es lo que está queriendo decir en Juan capítulo 16. A ustedes, más que a ninguna otra gente, les conviene que yo ya regrese, porque en cuanto yo regrese al Padre, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Versículo 3, a quienes también dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Mire, hermanos, el escritor Lucas hace mención de algo que es sumamente importante para cada uno de nosotros, para la fe cristiana en todo el mundo. La resurrección de Cristo, hermanos, es un hecho que todos los cristianos debemos proclamar y Lucas, hermanos, no es la excepción. Él hace referencia al hecho no como algo secundario, no como algo sin importancia, sino como algo medular, como algo principal, como algo de suma importancia en su relato, aseverando, hermanos, que la resurrección de Cristo no dejó lugar a ninguna duda según las pruebas y los testigos. De la misma forma, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 proclama poderosamente este hecho, anclando y dándole sentido a toda la fe cristiana a causa, hermanos, de la resurrección de Cristo.
¿Somos, hermanos, nosotros fieles proclamadores de la resurrección de nuestro Salvador? Lucas lo está relatando. Pablo le da toda la importancia que esto conlleva. Y cada uno de los cristianos del primer siglo estaban tratando de comunicar este mensaje con la importancia que esto merecía. Somos nosotros reales proclamadores de la resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces hemos compartido esto con otra persona? ¿Cuántas veces hemos resuelto preguntas acerca de preguntas que las personas hacen acerca de, oye, ¿y de verdad resucitó de los muertos? Porque yo no he visto a ninguna persona que regrese de la muerte. Es un relato que parece increíble, pero que, de acuerdo a las pruebas y como lo hemos visto anteriormente, no hay ninguna duda de que esto ocurrió. Nuestro hermano Adrián cerraba la serie de fundamentos aseverando que es nuestro deber, hermanos, compartir el evangelio a las personas, no como algo impuesto, no como algo que tiene que causarnos pesar, sino como una muestra de amor a nuestro prójimo. Proclamar la resurrección de Cristo, hermanos, va incluido en ese paquete. Nuestro deber como cristianos es proclamar verazmente, vehementemente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es interesante notar que durante los últimos días que Jesús estuvo con los discípulos, y es lo que estamos leyendo en el versículo 2, dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, dice, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y mire, en esos últimos días que Jesús estuvo con los discípulos y con los apóstoles, no habló de cosas distintas. No habló de cosas místicas, no habló de doctrinas rebuscadas. Él simple y sencillamente dice su palabra que habló acerca del reino. Jesús continuó, hermanos, con la misma tónica de su ministerio, hablando del reino tal y como lo vemos a lo largo, hermanos, de Mateo capítulo 13, y de algunos otros pasajes. Hoy en día la gente, hermanos, está ávida de escuchar todo menos la verdad. Hoy la gente tiene comezón de oír, pero no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar del reino de Dios. Mucho menos les interesa lo que tienen que hacer para vivirlo. Prefieren escuchar fábulas, prefieren escuchar interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es un beneficio para ellos, porque eso alimenta sus deseos carnales, porque eso les da pie a seguir con sus vidas materiales, pero todo lejos del reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:4 que la gente va a buscar escuchar fábulas. Pero nosotros, hermanos, como iglesia debemos seguir el ejemplo de Jesús y el consejo de Pablo. Predicar el reino de Dios, compartir el evangelio y con esto cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Yo sé que la gente le va a decir, ay, otra vez lo mismo, otra vez vas a hablarme de lo mismo. Pero eso mismo es lo único que vale la pena escuchar. Es lo único que vale la pena compartir. Es lo único que vale la pena poner en práctica, hermanos. La gente va a pedir que les hables de bendiciones y que les hables de riqueza y que les hables de prosperidad. Pero Jesús utilizó sus últimos días en la tierra para hablar acerca del reino. Fueron las últimas instrucciones, fueron las últimas enseñanzas que recibieron los discípulos. Que les quedara claro la enseñanza acerca del reino. Y si Jesús tomó esos últimos días para hacerlo, debería tomarnos a nosotros toda la vida, compartirlo con cada una de las personas que Dios ponga en nuestro caminar.
Versículo 4, hermanos. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y eso me llama mucho la atención, hermanos. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mira, hermanos, aquí hay que poner un poco de atención. Mire. Jesús les da una orden y una promesa. Pero estas dos cosas están ligadas a una pequeña situación, a una pequeña cosa, a una pequeña condición. ¿Y sabe cuál es esa pequeña cosa? Es esperar. O sea, no les dice, trabajen más, no les dicen caminen o vayan más lejos, no les dice prepárense más, les dice solamente esperen. Que esperen en el preciso lugar donde están. Jesús les ordena que no se vayan de Jerusalén. Ahí era donde estaban los discípulos en ese momento. Y al igual, hermanos, que a los discípulos, Dios determina cosas para nuestra vida que requieren que no nos movamos de donde estamos. Muchas de las cosas que Dios tiene para nuestra vida requieren que nos quedemos donde estamos. Y mire, yo no sé si usted a lo largo de estos días, después de ver tanto movimiento y tanto material y tanto desorden, dice, yo ya me quiero ir de aquí. Yo más le digo que la orden de Jesús a los discípulos en ese momento, para la obra que Él pretendía que ellos llevaran a cabo, fue necesario que ellos esperaran. Fue necesario que se quedaran donde estaban. No que hicieran ninguna otra cosa, simplemente que esperaran. Para ese momento en particular, hermanos, Jesús no tenía nada más que los discípulos hicieran. Ellos solo debían esperar, hermano. Y a lo largo de nuestra vida cristiana, es muy probable que nosotros, debido a las circunstancias que Dios permite que pasen en nuestras vidas, es muy probable que queramos buscar respuestas en otra parte. Así como los discípulos, es probable que después de que Jesús murió martirizado y después de que Él se iba a ir de ellos, era probable que ellos quisieran buscar respuestas en otra parte. Y es probable que tú estés buscando respuestas en otra parte, pero la orden de Jesús es clara. Él dice, esperen. Él dice, aguarden. Él dice, no se muevan de donde están. Es muy probable, hermanos, que nosotros queramos encontrar consuelo en otra parte después de lo que ha ocurrido. Así como los discípulos, su maestro había sido torturado, había sido llevado a la muerte. Es probable que ellos necesitaran ser consolados y lo más probable es que ellos quisieran ir a otro lugar fuera de Jerusalén, que era el lugar que les recordaba todo este martirio y todo este dolor. Pero la instrucción de Jesús es clara. Él les dice, esperen. Y a lo mejor hay lugares en los que tú te encuentras en este momento en los que lo único que te recuerdan es dolor, es dificultad, es un montón de cosas malas para tu vida. Pero Jesús dice, espérate. No te muevas de donde estás. Espera. Es probable, hermanos, que los discípulos quisieran empezar cualquier ministerio u obra para Dios. Pero Jesús les dice, esperen. Es probable, hermanos, que nosotros, después de tantos años, después de tanta preparación, después de tantos dones, no lo sé, tengamos esta idea rondando en nuestra cabeza de que ha llegado el momento de irme. Ha llegado el momento de crecer. Ha llegado el momento de ir a una parte donde sí valoren lo que yo puedo hacer. La orden de Jesús es clara. Espera. El ministerio, hermanos, y la obra más grande de toda la historia estaba por ser encomendada a estas 120 personas, si no estoy mal. A estos discípulos, a estos apóstoles que Dios mismo había llamado. Están en el umbral de algo sin precedentes. Y si tú quieres ser parte de eso, es necesario escuchar la voz de Dios que dice, espera, no te vayas,
Espera. Espera en ese lugar donde yo te he puesto. Espera en ese lugar donde me conociste. Espera en ese lugar donde a lo mejor para ti lo único que representa es dolor y sufrimiento. Pero es ese lugar donde va a iniciar todo. Es ese lugar donde todo va a comenzar. Hermanos, pero ¿por qué era necesario esperar? ¿Por qué era necesario esperar? Vivimos en una cultura, hermanos, donde lo menos que quiere hacer la gente es esperar. Si estoy viendo algo en la televisión o en la computadora o en mi teléfono, si dura más de 3 minutos, yo no lo voy a ver. Y estamos scroll, ¿no? Así, lo pasamos. No tengo tiempo. Si el trabajo donde me están contratando quieren que trabaje 2 horas más, no, ¿por qué? Porque yo no tengo tiempo. Si voy a aprender algún oficio o alguna actividad, que sea lo más rápido posible porque yo no puedo perder tiempo en aprender. ¿Por qué era necesario esperar? Porque, hermanos, ninguna espera, por más larga y complicada que parezca, se puede comparar con la recompensa y beneficio de ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. No importa el tiempo que haya que esperar. No importa el tiempo que tengamos que estar pasivos. Nada se compara con la recompensa y el beneficio de ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. En Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: sabiendo que la prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, hermanos. Un hombre y mujer de Dios que saben esperar son un hombre y una mujer pacientes. Y si la paciencia, según Santiago, ha obrado completamente, nosotros tendremos todo lo necesario para llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar, ser pacientes. Y que esta obra del Espíritu Santo empiece a surgir los cambios en nuestra vida. Vayamos al versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y mire, este versículo es bien, se ha interpretado de muchas maneras, de muchas formas. Muchas personas, incluso personas muy estudiosas de la Biblia, tienen interpretaciones distintas de este versículo. De repente usted ha escuchado acerca del bautismo del Espíritu Santo o del bautismo en fuego o como sea que le llamen. Pero ¿en qué consistía, hermanos, la promesa que debían esperar? Este versículo, hermanos, hace referencia al bautismo de Juan. Dice en la primera parte, porque Juan, dice, ciertamente los bautizó con agua. Este hecho está mencionado en Mateo capítulo 3, en Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Pero Jesús, hermanos, enfatiza a los discípulos que ellos no serían bautizados o sumergidos. Ese es el significado, y si usted recuerda cuando estuvimos viendo en la serie Fundamentos acerca de las ordenanzas del Señor, hablamos acerca del bautismo y nos dimos cuenta que la raíz de esta palabra griega, del griego bautizo, simplemente significa ser sumergidos, ser completamente cubiertos, ser inmersos en algo. Y él dice a los discípulos que no serían sumergidos en agua, como lo relatan estos pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, sino que serían bautizados con el Espíritu Santo. O sea, serían sumergidos, serían completamente cubiertos en el Espíritu Santo, completamente inmersos, hermanos, en el Espíritu. Pero esto no como algo
hermanos, que nosotros podamos conseguir por nuestra propia cuenta o algo que debamos buscar a raíz de nuestras obras, sino como, y voy a citar aquí al pastor John MacArthur. Él expresa lo siguiente, hablando de este pasaje, en su sermón continuando la obra de Cristo, de la siguiente manera: ser bautizados con el Espíritu Santo, dice él, no es un requerimiento para los discípulos, sino una declaración de hecho para cada creyente, según expresa 1 Corintios capítulos 12, 13, diciendo: todos hemos sido bautizados, esto es, sumergidos en un solo espíritu, el Espíritu Santo. Hermanos, esto es un simple mandato, no es una condición temporal. De, ahorita sí ando bien en el Espíritu, estoy completamente lleno del Espíritu en este momento. No es una condición temporal, no es algo que nosotros tengamos que buscar por nuestros propios medios. Es más bien, hermanos, un hecho incondicional de parte de Dios. Es, hermanos, un regalo a cada creyente. Hermanos, es algo que se da en el momento en que nosotros creemos en Él. En el momento en que nosotros rendimos nuestra vida a Él. Ahora bien, esto, hermanos, tenía un propósito. Un propósito específico que se expresa en el versículo 8 de Hechos capítulo 1. Dice de la siguiente manera: Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis, dice, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón, hermanos, la razón por la cual nosotros somos sumergidos, somos completamente llenos del Espíritu Santo, es para que ese poder de parte de Dios empiece a capacitarnos para la obra que Él tiene para nosotros. Hermanos, hay una tarea, hay un trabajo que les es encomendado a los discípulos en ese momento, pero ese trabajo, hermanos, es demasiado grande. Ese trabajo es descomunal. Y los discípulos ya han dado muestras de que no son muy buenos siguiendo las órdenes de Jesús. Usted recordará que Jesús les dice a ellos un poco antes de ser aprendido, les dice: vengan conmigo y oren y velen conmigo 1 hora. ¿Y qué fue lo que pasó? Se durmieron. Y luego el va y les dice: ¿no habéis podido velar ni siquiera 1 hora? Los discípulos como que no eran, pues, ¿qué les puedo decir? Los más calificados a lo mejor para llevar a cabo la tarea más importante de la historia. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. Hermanos, el propósito de ser sumergidos en el Espíritu Santo tiene como fin recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Después de lo ocurrido en el día de Pentecostés, y esto es el tiempo que pasó desde la ascensión de Cristo hasta la llegada del Espíritu Santo, cada creyente, hermanos, recibe el Espíritu Santo. Y establece su morada en cada uno de nosotros como una fuerza, hermanos, como un poder dominante en nuestras vidas, como la unción de Dios capaz de revelarnos y enseñarnos todas las cosas, según lo expresa 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, o como se lee también en Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice que hemos sido sellados. Que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos, como algo que nos protege hasta llegar a la gloria eterna. Ese poder, hermanos, funge en distintas formas y se manifiesta en distintas formas en nuestra vida. Hermanos, Efesios capítulo 3 dice lo siguiente: para que os dé, hablando el apóstol Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, dice, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, dice el apóstol Pablo, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, dice él, que excede todo conocimiento,
para que seáis, dice, llenos de toda la plenitud de Dios. Y una vez que esto ocurre, una vez que esto está hecho, aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La obra que Dios nos ha encomendado, hermanos, la obra que Dios encomienda a los discípulos y a los apóstoles en este versículo 8, requiere del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra que Dios nos ha encomendado, hermanos, no es algo que podemos hacernos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias habilidades. No importa qué tan talentoso seas o qué tan hábil seas. Necesitas del poder del Espíritu Santo en tu vida. Y la única forma, hermanos, póngame atención aquí, la única forma en la que ese poder se manifiesta en nuestras vidas es a través de un profundo y continuo conocimiento de su palabra. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y nosotros no la estudiamos a conciencia y profundamente, si nosotros no nos esforzamos y nos llevamos al límite de entender cada una de las cosas que están escritas ahí, el Espíritu Santo no podrá manifestarse en nuestras vidas, porque eso requiere de un pleno conocimiento de Dios. Hermanos, no de un conocimiento vanamente almacenado en nuestras mentes que a veces para lo único que nos sirve es para discutir entre nosotros o discutir con otros. Mire, las redes sociales están llenas de debates, de discusiones, de pleitos sin sentido entre gente que piensa, que conoce la palabra de Dios. ¿Y sabe de qué sirve eso? De nada. No sirve de nada. Porque si el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios no está transformando nuestras vidas, es completamente inútil y vano. Si el conocimiento que estamos adquiriendo de la lectura de la palabra de Dios y Dios está siendo revelado en nuestras vidas, no está cambiando nuestras vidas, eso no sirve de nada, hermanos. Mire, el conocimiento que tiene el diablo de Dios nomás le sirve para odiar a la gente. Porque el diablo conoce a Dios. Pero solamente le sirve para eso. Ese conocimiento debe ser un conocimiento, hermanos, que redunde en la transformación y el fruto en nuestras vidas. Un conocimiento de la palabra que nos lleva a amar al Dios de la palabra y a vivir de acuerdo a sus órdenes y estatutos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente forma, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia. O sea, cuando yo leo esta palabra, me imagino un vaso, una taza, un recipiente que se está desbordando, que no puede contener todo lo que hay en su interior. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto. La palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Que el simple hecho de que cada que decimos algo tiene que ver con la palabra de Dios o tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto, hermanos, es equivalente a ser llenos del Espíritu Santo, como se lee en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, a medida que nuestra vida es dominada y guiada por la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, hermanos, se va haciendo presente en nuestras vidas. No hay, hermanos, otra manera. ¿Quiere vivir una vida que refleje el poder del Espíritu Santo? Necesita empezar por conocer a quien lo envió y lo prometió. Necesita que Dios se revele a su vida a través de la palabra de Dios. No a través de experiencias, hermano. No a través de sentimientos, de emociones, sino de una convicción fuerte que está basada en el conocimiento del Dios de la palabra. Y de esa manera, hermanos, eso empiece a cambiar nuestra vida. Empiece a cambiar nuestro carácter,
empiece a cambiar nuestra forma de ser. Porque eso, hermanos, eso es lo que nos va a dar el poder para poder compartir el evangelio con las demás personas y poder cumplir la tarea que Dios le está encomendando a sus discípulos en este capítulo 1 de Hechos. Querida iglesia, hermanos y hermanos, ser testigos de Dios en la Jerusalén actual, donde la gente, hermanos, enardecida clama a voz en cuello, aniquilar todo lo que tenga que ver con Jesús, requiere del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es lo que le dice, ¿no? Es lo que está diciendo, vosotros me seréis testigos. Versículo 8. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Y una vez que ocurra esto, una vez que pase esto, me seréis, dice, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Esto que está escrito ahí es básicamente el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo estos primeros capítulos se centra el relato en la historia dentro de Jerusalén, lo que está pasando en Jerusalén. Después, cómo el evangelio es movido y es compartido en Samaria. Es llevado hasta lo último en Judea y es llevado hasta lo último de la tierra por el apóstol Pablo. Ese es la guía, es el bosquejo de este libro. Pero para ser testigos, hermanos, de Dios en la Jerusalén actual, donde la gente, créame, está haciendo todo lo posible por aniquilar todo aquello que hable de Dios, que represente a Dios, necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos llegar ante esos escenarios. No podemos llegar ante esas personas y presentarnos sin el respaldo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sin las pruebas fehacientes de que ese poder ha transformado primeramente nuestros corazones. Porque sabe una cosa, vamos a salir mal librados de eso. Tendremos que ser testigos de Dios, hermanos, en las Judeas actuales, donde el mensaje de Jesús es rechazado una y otra vez. Porque eso fue lo que pasó en Judea, el mensaje del evangelio fue rechazado muchas veces. Hermanos, ser testigos de Dios en la Judea actual requiere del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, ser testigos de Dios en las Samarias actuales, donde probablemente nosotros, al igual que los judíos, consideremos que esa gente no merece o no valorará el mensaje de Dios debido a su condición, requiere del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque yo creo que más de una vez nosotros hemos menospreciado o hemos subestimado a ciertas personas diciendo no tiene caso que yo le comparta. Esa persona ni siquiera me va a entender. Esas personas han tomado sus propias decisiones, así que ¿para qué voy a ir yo a compartirles? Los judíos menospreciaban, hermano, brutalmente a los samaritanos. Y a tal grado llegaba el desprecio que cuando había que pasar por ese lugar, los judíos preferían rodear. Y no importaba si eran 2, 3, 4, 10, 15 kilómetros, lo que tuvieran que rodear con tal de no pasar por ese lugar. A ese grado llegaba el menosprecio de los judíos para los samaritanos. Y a veces nosotros menospreciamos también a la gente. Y decimos, no vale la pena compartir con ellos. Y necesitamos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevarle el evangelio a esas personas. Necesitamos que el Espíritu Santo y su poder hayan hecho mella en nosotros y haya cambiado
y haya eliminado de nosotros el desprecio hacia las personas, entendiendo que nosotros fuimos abrazados por un Dios majestuoso, poderoso, santo, y que nosotros somos los menos indicados para decir quién sí puede recibir y quién no lo puede recibir. Pero sabe una cosa, eso no se logra sin el poder del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Ser testigos, hermanos, de Dios hasta lo último de la tierra, donde a lo mejor jamás nos imaginamos estar o jamás imaginamos llegar, donde nada nos arraiga o nada nos atrae debido a la distancia o a las inconveniencias que esto representa para nosotros, requiere del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, pues yo aquí en Rojo Gómez, sí, yo comparto todo lo que usted me diga, pastor. Pero a lo mejor Dios te va a llevar a otro lugar. Y ponga mucha atención, Dios te va a llevar a otro lugar. Porque luego la gente viene y dice, no, es que Dios me dijo. Normalmente Dios le dice a las personas y también a las personas que están al cuidado de esas personas. Si Dios te lleva a un lugar donde a lo mejor nada de lo que hay ahí te gusta o te parece, nada de lo que hay ahí te causa alegría en un principio, o es cómodo para ti, no te quejes. Pide que el Espíritu Santo obre en tu vida y que seas lleno del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Dios te ha encomendado hacer en ese lugar, donde a lo mejor no hay quien te ayude, donde a lo mejor hay que sufrir, donde a lo mejor hay que padecer o carecer, hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Dios, hermanos, en estos lugares no es una decisión personal. En ese versículo Jesús no les da la opción. No les dice, bueno, una vez que sean llenos del Espíritu Santo, si quieren pueden ser mis testigos en Judea, pero si no quieren ahí, pueden ir tal vez a Samaria. O si no quieren ahí, si no les parece tan bien ahí, bueno, sean mis testigos en Jerusalén. No. La orden es clara. Y no nos da lugar a que nosotros decidamos. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos instituye desde el principio como testigos de Dios en todas las partes donde Él quiera llevarnos. Es un llamado, hermano, hechos por Dios a cada uno de nosotros, haciéndonos saber que el mismo poder emanado del conocimiento, amor y práctica de su palabra y que ha transformado nuestras vidas, nos fortalecerá, hermano, nos capacitará, nos equipará para llevar su evangelio. Y es en algún momento, hermanos, el ministerio que Dios nos ha encomendado durante la práctica, durante el hecho de ese ministerio, nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados, nos sentimos que nadie entiende lo que estamos haciendo, nos sentimos tristes o nos dolemos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9, donde dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Es que ya me cansé de que me traten así en esta iglesia. Es que estoy muy triste por cómo me hablaron. Es que estoy molesto porque no me entienden. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Por último, hermanos, y para cerrar, los versículos 9 al 11 narran lo siguiente. Vaya conmigo, esto en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Después de darles las instrucciones necesarias para realizar la tarea más grande de toda la historia, hermanos, Jesús asciende al cielo de manera gloriosa. No sin antes dejar una promesa, la cual cada uno de nosotros aguardamos, cada uno de nosotros anhelamos. Él regresará, hermanos, tal y como ellos lo vieron ascender. El Cristo glorificado regresará por sus elegidos para llevarles a una eternidad con Él. No sabemos cuándo, hermanos. No sabemos cuándo, ya que como lo dice el versículo 7 de ese mismo capítulo 1 de Hechos, no nos toca, dice Él, a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A nosotros no nos corresponde saber. Pero mientras trabajemos con el poder que su Espíritu Santo nos da para llevar el Evangelio y extender su reino a cada rincón y lugar que Dios nos lleve, hermanos. Por último, me gustaría leer los últimos versículos que dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino, dice, de un día de reposo. Y entrados, versículo 13, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, además de tener además de implicar para nosotros, hermanos, la lectura constante, diaria e intencional de la palabra de Dios para que Él se revele a nosotros, incluye también una vida de oración. El pastor Abraham nos habló acerca de la oración hace unas semanas y de lo importante que es. ¿Y sabe qué se está dando en ese versículo? Ese versículo en particular tiene una imagen muy importante para cada uno de nosotros. Y es que esa es la imagen de la iglesia primitiva. Ahí es donde se originó todo. Si nosotros hoy nos reunimos aquí, si nosotros hoy venimos y escuchamos la palabra de Dios en un lugar como este que Dios ha provisto para Él, eso empieza aquí. En el versículo 14 de Hechos capítulo 1 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta debe ser la imagen de la iglesia, porque fue la imagen de la iglesia en el principio y no tiene por qué cambiar 2000 años después. La imagen de la iglesia, Comunidad Cristiana Rojo Gómez, tiene que ser una imagen que se represente por estar juntos todos, unánimes en un mismo sentir, en oración y ruego los unos por los otros, hermanos. Esos son los primeros 14 versículos, hermanos, de Hechos capítulo 1. Y sin duda han sido todo un desafío, hermanos. Algunas personas hablan del libro de los Hechos como un libro, escuchaba a alguien decir, es solamente descriptivo, o sea, es solamente histórico o es prescriptivo, decía él. O sea, tiene implicaciones teológicas, doctrinales. Y la verdad es que podemos caer en el error de que Hechos es solamente algo histórico, algo que está narrando solamente situaciones que pasaron en ese primer siglo de la iglesia. Pero la verdad es que Hechos tiene un gran contenido teológico y doctrinal para nuestras vidas, porque estamos viendo la manera en la que Jesús continúa su obra a través o con el poder del Espíritu Santo y a través de cada uno de las personas que conforman la iglesia. Nosotros somos la iglesia y pidámosle a Dios que el Espíritu Santo esté actuando poderosamente primeramente en nosotros para poder llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada. Póngase de pie, vamos a hacer una oración.